Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Gracias por la decisión de conectarse al programa y le decimos que esa decisión es la obra del Espíritu Santo. Es el mover de Dios en las voluntades. Tal vez usted ya tiene este tiempo apartado para escuchar hoy el mensaje de Dios, o es la primera vez que lo hace. Como haya sido, piense que atrás de ello siempre estuvo Dios moviéndola de acuerdo a un propósito que Dios tiene para usted. Y estamos aquí los hermanos de los miércoles, Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Queremos recordarle que usted no está solo, no está sola, y también sepa que en Cristo usted tiene una familia grande que quiere orar por usted. Si quiere que oremos por usted, solo mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like, active la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Bien, mire, continuamos con la serie que hemos llamado El Poder Eficaz de Dios. Y hoy el tema se llama Y su dirección. Queremos darle un ejemplo para que le quede más claro el conocer la dirección de Dios. Cuando es Dios que nos guía y cuando no lo es. Si usted que no conoce de música quiere afinar una guitarra, no le será posible, porque no tiene acostumbrado su oído al sonido de las cuerdas de la guitarra. En cambio, un músico, alguien reconocido y experto en ello, le será mucho más fácil. Así es la vida espiritual. Si usted busca a Dios, Dios se lo revela, Dios lo guía, Dios le habla y lo lleva a conocer a Jesucristo mediante su palabra, mediante la Biblia, porque Jesús es el camino. Es la forma de llegar a conocer más de Dios, conocer a Dios. Esto con el tiempo, su oído se irá acostumbrando a oír la voz de Dios y a distinguirla de la voz engañosa. La enseñanza de Jesús, su doctrina, se centra en amar a Dios y amar a los semejantes, y que es Jesús el único camino para llegar a Dios. Allá en 2 de Juan 1:10 nos dice que el que no trae esta doctrina cristiana no es de Dios. Y que no lo podemos decir bienvenido ni lo hemos de recibir en casa. Si a pesar de conocer esto nos mantenemos en relaciones con otras doctrinas, es que en realidad no entendimos lo que Cristo hizo por nosotros, no le damos el valor suficiente. Estaríamos pasando por alto el mandato de Dios, estaríamos poniendo oídos sordos a la dirección correcta de Dios. Queremos decirle con esto que la voz de Dios está en la Biblia. Lo que Dios nos quiere decir, ahí está contenido. ¿Quiere usted oír la voz de Dios? Lea la Biblia y sea un constante lector de ella. Con el tiempo su oído se acostumbrará a oírlo. Es como el ejemplo de la guitarra, Poco a poco usted irá creciendo en conocer a Dios. Hebreos 5:13-14 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es necesario para madurar en la fe. Los sentidos humanos no se ejercitan cuando pasamos por alto lo que Dios nos manda. El poder eficaz de Dios y su dirección en nuestra vida no se desarrollan en nosotros hasta que hagamos un alto y nos decidamos a seguir a Jesús. No se conforme con tan solo leer Biblia de vez en cuando. Anímese a llegar a niveles más altos en la comunión con Dios. Esto se logra al paso de los días y teniendo un corazón sincero. Verifique cómo está su relación con los demás, empezando por su familia, con su esposa, con su esposo, y de ahí vea por sus hijos. No es suficiente que usted solo se preocupe por llevarles el alimento. Mire, los pajaritos hacen lo mismo. Los animales en la selva día con día andan cazando animales para alimentarse y para llevarles a sus hijos. Dios con su poder decidió que usted fuera un ser humano, una persona, y como tal le dio capacidad de amar.
de sentir, de decidir y de tomar decisiones correctas. Entre ellas, Dios le dio visión para que usted se relacione mejor con su prójimo. En esta decisión ahí está el poder eficaz de Dios y su dirección para decidir por lo bueno, para que usted se ejercite en una vida así, dirigida por Dios. Le invitamos a que lea Hechos 8:26, donde Felipe, un discípulo de Jesús, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí se encontró con un hombre que estaba en un carruaje leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. Y Felipe le explicó lo que Dios quería decirle a ese hombre. Al rato, luego de haber entendido, fue hasta bautizado en el nombre de Jesús. Luego Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a otro lugar. Así es la vida del hombre de Dios, de una persona a otra, de atender un caso, luego llevado a atender otro. En una ocasión, por mi trabajo, recibí un dinero que no estaba planeado. Se lo comenté a mi esposa y ella me preguntó, ¿y qué vas a hacer con ese dinero? Pues mira, se lo voy a regalar a Dios. Bueno, pues por lo pronto lo vamos a guardar y esperamos que Dios nos diga. Pues no pasó ni una semana y ya teníamos razón y dirección para ese dinero. Solo fue cuestión de esperar y confiar en la dirección de Dios. Lo entregamos y seguimos con nuestra vida sirviendo a Dios de otra forma. Aquel personaje que leía en su carruaje la Biblia dice que siguió gozoso su camino. Y no lo dude de que haya sido usado por Dios para seguir esparciendo el Evangelio allá en su tierra hacia donde se dirigía. Seguros estamos de esto, porque conocemos el mover de Dios y esto no iba a ser tan solo un cruce de personas que se dio circunstancialmente. No, Dios no obra sin propósito. En Juan capítulo 4, el Señor Jesús, saliendo de Judea, dijo que le era necesario pasar por Samaria. El caso es que ahí se iba a encontrar con una mujer samaritana, a quien le pidió agua. Sí, la Biblia dice que Jesús estaba cansado del camino y se sentó a la orilla de un pozo, de una noria, como por acá les decimos, y ella le dio de beber. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Claro, ella de momento no entendió la metáfora, pero Jesús se le explicó a través de decirle que ella había tenido 5 maridos, lo cual le pareció a ella que Jesús era el Mesías, y le fue a informar a su pueblo, y al rato vino mucha gente a buscarlo, y también ellos creyeron en él. Vea usted el poder de Dios eficaz que trascendió a mucha más gente. Bien, así Dios lo quiere hacer con usted y conmigo. Disponga su corazón a obedecerlo, a sujetarse a Él, a vivir en santidad, y dígale a Dios que lo use para predicar el Evangelio a otras personas. De momento, pues Dios lo quiere utilizar ahí en su derredor. Tal vez luego lo vaya a enviar a otra ciudad, a otro país, pero por lo pronto que los suyos vean a Jesús en usted. Déjese guiar con la dirección de Dios. Abra sus ojos, use el colirio de Dios para que vea mejor. ¿Sabe usted cuál es ese colirio? Simplemente es la palabra de Dios. Con ella en el corazón, su vida tendrá visión. Y al rato se dará cuenta del poder de Dios que es eficaz. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con la luz de su palabra y que usted sea igual, una luz para su propia familia y en todo su entorno, porque sepa que esa es su responsabilidad aquí en la tierra. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos los que en esta mañana nos acompañan. Muy buenos días. Como siempre, expectantes a escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema el poder eficaz de Dios y su dirección. Hoy vamos a ver cómo el poder de Dios nos brinda una dirección eficaz para nuestra vida, en cualquiera que sea nuestra situación en ese momento. Dios nos guía por medio del Espíritu Santo, el cual el Señor Jesús nos envió en su nombre. Familia, recordemos que lo principal es que busquemos al Señor, pero en todo momento, como ya dijimos, en cualquier situación,
porque a veces podemos tener problemas económicos, problemas de salud y todo tipo de problemas que nos angustian, que nos duelen, y precisamente porque confiamos en su dirección, que es eficaz. Sí, estamos confiando en quien dirige nuestra vida. ¿Y de qué manera? Recordemos que desde el Antiguo Testamento, a través de Moisés, Dios le decía que hablara al pueblo de Israel y les decía: diles, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esta dirección es continua, hermanos, hasta el día de hoy, porque nuestro Dios es y sigue siendo el mismo, santo. También a través del profeta Samuel, Dios le manifestó el tema de la casa de Elí, pero también empezó a conocer la voz de Dios y a escuchar la dirección de la voluntad de Dios en esta ocasión para Elí y posteriormente para el pueblo de Israel. Primera de Samuel 3, del 1 al 21. ¿Y qué decir de Daniel, que siendo joven conocía bien la palabra de Dios y seguía su dirección aún estando como esclavo en otro país? ¡Qué situación! Aquí podemos ver que esta situación de esclavo no le impidió buscar la dirección de Dios, porque propuso no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor. Y Dios, además, le dio gracia para con el jefe de los eunucos, y además les preparó para que el rey los hallara 10 veces mejores que los demás jóvenes en la enseñanza de las letras y la lengua de los caldeos, a él y a sus amigos. Y no se olvide el entendimiento que Dios le dio en toda visión y sueños. Recordemos los sueños del rey Nabucodonosor, ¿recuerda? Y claro, que no podemos pasar por alto a Noé, que aun cuando no conocían la lluvia, él recibió la dirección de Dios para que se salvasen él y su familia, y también se hubiesen salvado muchos de los que escucharon a Noé acerca del diluvio que vendría, pero no creyeron a la dirección de Dios para sus vidas a través de Noé. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe como Noé. Y tampoco nos podemos olvidar de Josué, que recibió la dirección de Dios para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida y tener esas victorias increíbles como dar una vuelta a la ciudad de Jericó durante 7 días, y en el 7º día 7 vueltas, y el muro cayó tal como le había dicho el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también de los jueces, que en cada necesidad del pueblo de Israel, Dios les levantaba jueces para darle la dirección de qué hacer en cualquier situación y con cualquier enemigo, porque tenían muchos enemigos. Y volteando al Nuevo Testamento, vemos al apóstol Pablo, que estaba en su segundo viaje misionero, visitando de nuevo iglesias que fueron plantadas en su previo viaje. Pablo, Silas y Timoteo estaban pasando a través de las ciudades fortaleciendo las iglesias en la fe, así como miraban diariamente el crecimiento de las personas siendo salvas. Esto lo vemos en Hechos 16, 4 y 5. Ellos dicen que atravesaban Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando vinieron a Bitinia, el Espíritu de Jesús no los permitió que hablasen, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Versículos 6 y 9 del mismo capítulo 16. Y seguramente que hay más personajes que fueron bendecidos por buscar y seguir
la dirección de Dios, enseñándonos Dios a nosotros a través de ellos, familia. Así es, nosotros aprendemos a través de la dirección que ellos recibieron. Familia, les invitamos a dejarse guiar por el Espíritu Santo, incluso a dejar de hacer lo que pensamos que es correcto o que tiene buenas intenciones, pero que no es la voluntad de Dios. Hermanos, permitamos la guía del Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió después de su ascensión, porque dice que cuando venga, Él los guiará a toda verdad. Juan 16:13. Y también el apóstol Pedro, cuando ve descender aquel lienzo del cielo donde había toda clase de cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo, y recuerda la dirección que Dios le da a través de este éxtasis que tuvo el apóstol. ¿Recuerda usted esta dirección del Señor para Pedro? Bueno, si no, pues ahí lo podemos ver en el libro de los Hechos. Familia, porque usted es importante para Dios y para nosotros, ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a los que usted puede contactarnos para apoyarles en oración. WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Anímese y mándenos un mensaje de texto o un audio como usted lo prefiera. O recuerde que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Suena Familiar. Por favor, suscríbase y dele like. Active la campanita para que nuestros programas le lleguen inmediatamente. Y si usted así lo desea, comparta. Además, le invitamos a que si usted desea tener un compañero de oración, póngase en contacto con nosotros. El equipo de Suena Familiar nos ponemos a sus órdenes. Joel, Paco, Norma, Enrique, su servidor, Augusto José, Pedro, Nancy, Yadira, Leti y Rebeca, estamos para servirles. Llámenos. 811-590-9879. Y estamos de regreso solamente para agradecerle su amable atención al tema de hoy, el poder eficaz de Dios y su dirección. Familia, tengamos presente la palabra de Dios porque a través de ella Dios quiere dirigir o darle dirección a nuestra vida para que le sirvamos. Pero no se vayan porque ya viene Pedro con más. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días hermano José y buenos días hermano Enrique, buenos días a todo el auditorio que nos escucha. En esta mañana estamos muy contentos porque mucha gente nos escucha, nos manda sus mensajes, sus peticiones de oración. Hoy es 13 de julio, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, entonces eres un hijo de Dios, según el evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, que dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad o el poder de ser llamados hijos de Dios. La serie
estamos viendo en esta mañana es el poder eficaz de Dios. Y el tema es su dirección. Cuando tú como hijo de Dios te dejas guiar por Cristo, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. No te equivocarás mucho. Pero tú dirás, bueno, ¿y cómo soy dirigido por Cristo? ¿Cómo soy dirigido por Dios? Bueno, Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Si tienes una Biblia en casa, pues es tiempo de empezar a leerla y establecer esa comunicación con Dios a través de la oración. Tú hablas con Dios a través de la oración y Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y debemos dejarnos guiar por Dios. El poder de Dios nos brinda una dirección eficaz para nuestra vida. Tal vez tú estés pasando por una situación difícil, tal vez estés pasando por un divorcio, una separación, tal vez estés pasando por enfermedad o alguien de tu familia muy cercano está en una enfermedad o tienes algún problema económico muy fuerte. Déjame decirte esta mañana que cualquiera que sea la situación en la que estemos, es muy importante dejarnos guiar por Dios a través de su Espíritu Santo, el cual Jesús envió en su nombre. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba despidiendo, me voy, pero les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Así es que, si tú ya eres un cristiano, Dios te ha dado el poder. Cuando aceptaste en tu vida a Cristo, ese poder llegó a ti a través del Espíritu Santo, y fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Esto es para qué? Pues es para identificación. Una vez que tu corazón es sellado, ya eres de el equipo de Dios. Tenemos que buscar siempre, 24/7, buscar la dirección de Dios en todo momento. Y debemos confiar en que es la mejor dirección que tendremos. Así es que podemos ver un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, recordando que el Nuevo Testamento se divide en 4 grandes grupos: el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la parte histórica, que es el libro de los Hechos, las cartas, y la parte profética, que es el Apocalipsis. Y podemos ver ahí en el libro de Hechos, la parte histórica, cómo Pablo y su equipo misionero siempre estaban dispuestos a dejarse guiar por la voluntad de Dios. Muchas veces no entendían por qué Dios les daba esa instrucción. Simple y sencillamente seguían las instrucciones al pie de la letra. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos que Pablo tuvo una visión en la noche y que un cierto hombre de Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo vio la visión e inmediatamente procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo comparte su visión con Silas y Timoteo, que eran sus ayudantes, y enseguida procuraron ir para Macedonia. Sus corazones estaban unidos, buscando la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Tenemos ese ejemplo del apóstol Pablo. Se dejaba guiar por Dios, se dejaba dirigir por Dios. Toda su vida estaba enfocada al servicio de Dios. Busca la dirección de Dios en su palabra, en la Biblia. Dios te va a decir cómo debes andar, por dónde debes caminar, y dejándote guiar por el Espíritu Santo, entonces
tus problemas se van a ir resolviendo poco a poco. Dios, a través de su Espíritu Santo, te va a guiar y te va a dar dirección. Tal vez tú vas por la vida sin rumbo. Has perdido el objetivo, has perdido la concentración. Es el momento de regresar a Dios. Es el momento de dejarte guiar por su Espíritu Santo. Pídele a Dios en oración por ese problema por el cual estás pasando el día de hoy. Sea lo que sea, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Pídele dirección a Dios para ti, para tus hijos, para tu familia, y verás cómo la vida empieza a cambiar. Queremos invitarle a todo el auditorio en esta mañana a dejarse guiar por el Espíritu Santo en todos los ámbitos de tu vida, en todos los terrenos de tu vida. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Debemos ser obedientes a Dios en todo tiempo. Y estamos ya terminando. Queremos recordarle que nos mande sus peticiones de oración. Acuérdese que estamos con compañeros de oración orando unos por otros. Así es que todo el equipo de Suena Familiar le invita a que nos mande sus peticiones. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved